Buenas tardes, bienvenidos a esta clase de mecánica de suelos 2. Este es el grupo 1, hoy es viernes 3 de junio de 2022. Hoy continuamos con el tema de estabilidad de taludes. ¿Qué pueden ver ustedes en la pantalla? Exactamente eso, que estamos en el capítulo número 7 sobre estabilidad de taludes. Y como siempre hacemos, primero una primera parte de repaso de lo que ya sabemos. Hemos dicho que definimos nosotros un talud y un talud es básicamente una pendiente de suelo o roca construido, lo que involucra obviamente algo construido o algo cortado y con la nomenclatura que se presenta aquí. La cresta, el pie, la altura, una pendiente, el nivel freático con una altura, y ese es un talud. En paralelo nosotros tenemos las laderas. Y aquí se puede ver las laderas que también pueden ser de desgaste o corte o acumulación o deposición. Y lo propio, la misma forma en cuanto a lo que es una ladera. Luego hemos hablado del análisis de estabilidad. Obviamente, después de entender los tipos de movimientos y llegar a los deslizamientos, nuestro objeto de estudio. Ahí hemos dicho, por ejemplo, en este tipo de deslizamiento se da un esfuerzo desarrollado y uno de resistencia, y hay que comparar en este método que es el método de equilibrio límite, el tau sub f con el tau sub d. Esa comparación nos da un factor de seguridad y ese es nuestro análisis de estabilidad. Hemos visto los valores de factor de seguridad que entran en lo que se considera estable, y eso depende de la seguridad que uno quiera alcanzar. También hemos dicho que podemos considerar factores de seguridad parciales en C y en Φ. Bien. En más detalle, hemos dicho, este evidentemente es un talud. Hemos mostrado esta foto porque es un talud, porque es una superficie inclinada de suelo o roca. Y ahí está en un lado el pie, en la parte superior la cresta, la cara del talud y la terraza que puede existir, la pendiente, ¿no? Entre pie y cresta, adicionalmente una altura. Y sobre eso hemos dicho muy bien, si existe un deslizamiento, este puede ser un deslizamiento traslacional o puede ser un deslizamiento rotacional, dependiendo solo la relación que hay entre dr y L. Y el factor de seguridad sigue siendo el mismo, el tau F sobre el tau sub D. Y por supuesto, por un lado, si es rotacional, va a tender a ser así el movimiento, y si es traslacional, va a tender a ser de esa manera. Y luego de entender eso, nos hemos concentrado en esto que es el tau sub F, y hemos dicho, realmente ese es un asunto de mecánica de suelos 1, pero a esta altura mejor entendido con todo lo que ya sabemos. Volvemos a nuestro talud y decimos, nuestro talud es este, y aquí hay una posible superficie por donde se deslice, y a lo largo de esta superficie existe el esfuerzo de corte, y ese esfuerzo de corte en condición no drenada es, aquí está, tau igual a C sub U, un valor constante con phi igual a 0.
Entonces, en condición de esfuerzos totales, tau es igual a CU. Pero también hemos dicho en condición drenada, en otras palabras, si el momento de colocar este terraplén y se da el exceso de presión de poros y en ese instante queremos saber si esto es estable, tau se utiliza CU. Pero luego va pasando el tiempo y se va disipando el exceso de presión de poros. En ese momento, bueno, y cuando llega un tiempo infinito, llega a largo plazo el mismo suelo en la misma condición, pero bueno, pero ahora a largo plazo, condición drenada. Entonces, tau es función del esfuerzo efectivo. Y ese representa esta ecuación, C' más sigma prima tangente de phi prima. Los parámetros cambian. C phi ya no solo un CU, y además en función del esfuerzo efectivo, que es el esfuerzo en cada lugar, el esfuerzo normal. Y también hemos explicado que ese es el normal al plano, por lo tanto nosotros hemos aprendido a calcular esfuerzos verticales en suelos 1, horizontales en suelos 2, y con el círculo de Moore podemos para cualquier ángulo hallar ese esfuerzo efectivo que es el que entra aquí estrictamente, ¿no? Entonces sí sabemos calcular eso y entendemos que ese valor también depende de el estado de esfuerzos previos, es del OCR que tiene ese suelo, y si el OCR que tiene ese suelo es 1 normalmente consolidado, C va a ser 0 y el phi va a ser el phi crítico, entonces tau está dado de esa manera. Y si por otro lado ya ha habido un movimiento, ese tau viene dado por el ángulo residual. Entonces ahí está el ángulo residual. Hemos entendido eso en la clase de ayer, como resumen de lo que ya sabemos de todo mecánica de suelos. Y luego hemos hablado del agua. Hemos dicho el agua es importante, hay que conocer cómo se mueve el agua, va a influir en nuestra superficie de seguro y en el factor de seguridad, porque el sigma prima es sigma menos 1, entonces hay que saber la presión de poros. Hemos dicho flujo de agua capítulo 4. Hemos especificado en algo que está en nuestro texto, que a veces puedo tener una superficie freática y movimiento paralelo, entonces la equipotencial es perpendicular, entonces es cuestión de si este es el equipotencial, ¿dónde toma lo freático? Ese es el nivel de agua que hay que usar en la presión de poros. Si estamos hablando de una altura piezométrica, entonces no es esta altura, sino directa hasta la línea piezométrica, porque esa es la definición de altura piezométrica. Y en cualquier otra condición, hemos entendido que si tenemos una red de flujo, pues podemos nosotros, para un punto dado, conocer cuál es la altura piezométrica. En este caso, si este es el equipotencial, toca ese nivel, entonces esa es la altura piezométrica. Y la presión de poros es gamma del agua por la altura piezométrica. Y finalmente hemos entrado a el valor de R sub U. Hemos dicho el R sub U es en un punto cualquiera la presión de poros entre el esfuerzo total vertical, y se puede estimar con esta gráfica y esos parámetros, o se puede utilizar el método de Bromhead, y ahí hemos dicho, veamos un ejemplo. En este ejemplo se tiene una cierta superficie, y esa superficie pasa por el pie del talud y está lo suficientemente profunda para suponer que no es el caso superficial, sino el caso general. Y con estos datos uno hace este dibujo y encuentra el caso general, que es el tercio medio. Si uno dibuja, la superficie tiende a ir por esa. Pero ahora, si solo va arriba,
Bueno, esa superficie involucra la parte de arriba. Y luego hemos dicho solo hay que calcular el RU en el punto medio y hallar un promedio ponderado de acuerdo al área. Y eso es lo que se tiene en este ejercicio. Y ahí el valor es 0,19. Por supuesto, han hecho el ejercicio y quizá tengan algún comentario, alguna pregunta. Dije una pregunta. Adelante. Si mi dibujo está hecho a escala, para hallar el área de las secciones que se forman, puedo utilizar a escala esas medidas, ¿no? Para no complicarme. También estaba complicando mucho tratando geométricamente esto. Sí, uno agarra una regla y en la regla dice, bueno, esta escala es tantos, entonces uno dice, yo decido y ya conozco este ancho B de entrada y adicionalmente veo con una regla esa distancia, entonces ahí tengo otra distancia y el área total, ¿no? La supongo B por H, por ejemplo, aquí. Y si no quiero eso, nada más, no hay problema. Ah, ya, gracias, sí. Bien, ¿les ha salido algo parecido a esto? A ver, a Johnny Quispe Ticona, ¿qué valor te ha salido a ti? Y que ayer no asistía a clases y no sabía qué ejercicio dio. Y Jorge Montaño Jaimes, ¿a vos cuánto te ha salido? Ahorita me fijo, Inge. Eh, 0,27, Inge, pero yo, yo pensaba que era falla superficial, lo hice en el tercio superior, Ya. pero voy a corregir, Inge. Y José Alex Terrazas, ¿cuánto te ha salido a ti? Cero diecisiete. Adelante. Sí. El mismo ancho que tú has decidido. La distancia D es la distancia que tú eliges de la división. En otras, en este ejercicio, ese ancho es 4, ¿no? Es el que está aquí. Y si vamos atrás, aquí decimos, nosotros hemos decidido esa división. Dame un segundito. Y tiene que ser una división igual, entonces
Este ancho B es este mismo ancho, ese mismo, ese mismo y ese mismo. Por lo tanto, aquí en este caso eso es 4 metros. Tú dices que has sacado 0,17 y Jocelyn Noemí Murillo, ¿tú cuánto has sacado? Cero 16. Ok. Bien. Inge, yo tengo una pregunta. Adelante. En la página anterior, Inge, en ahí, Inge, en ahí lo primero que tendríamos que hacer es hallar la distancia horizontal para luego dividirla en la cantidad de partes que queramos, ¿verdad? Exacto, esa es la idea. Lo que uno hace en esta porción es ver lo que tú has dicho, esa distancia que equivale a tomar esa cresta y más o menos vamos a decir esa distancia y aquí, y ahí yo divido en partes iguales. Eso es lo primero que hay que hacer. Está bien, Inge, porque en la resolución del ejercicio, el ancho B lo tomó 4 y no está bien. Uy, ¿cuánto debería ser? ¿Qué ha pasado? Porque en este ejercicio, esa distancia, esta altura es 10 metros y este es 30, ¿no? Entonces uno dice esa distancia la que estamos buscando. Veremos bien. Perdón, un segundito. Ahora sí, entonces si esa distancia es X, entonces entiendo que la tangente de 30 grados es 10 metros dividido entre X, por lo tanto X es 10 sobre la tangente de 30. ¿Cuánto sale ese valor? 17.32, Inge. 17.32. Y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 6 multiplicado por 4 es 24, ¿no? ¿A eso te referías? Sí, Inge. Entonces, si debería haber 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Si quiero dividir entre 6, eso evidentemente es 17.32. Si fueran 6 partes, sería a 2,88, Inge. Sí, es así. Evidentemente, eso va a influir porque ese es el concepto sobre este valor y en este ejercicio eso es correcto, es 2,88. Tienes toda la razón. Inge, disculpe, me estoy confundiendo un poquito. Los métodos gráficos siempre me confunden. Hay que bajar. ¿De dónde se toma la medida para bajar? ¿Puede ir un ratito al anterior, por favor?
Que yo había entendido, pensé que había que bajar una distancia arbitraria desde la superficie del suelo, pero desde la superficie del suelo. En este caso estamos tomando la superficie que está entre el talud y el agua. Ay, me estoy confundiendo un poquito. ¿De dónde tomamos ese DNG? Este es el pie y esta es la cresta. Entonces, en este caso estamos diciendo que la distancia horizontal entre el pie y la cresta es X y hemos calculado 17,32. Y aquí ha quedado dividido en una parte, dos partes, tres partes, cuatro partes. Por lo tanto, el ancho B es este X entre 4, podría ser entre 5, entre 10, cualquier cosa. Y ese 17,32 dividido entre 4 va, un segundito, 17,32 entre 4 es en este caso a 4,33. Entre 4 de acá. Entonces, este ancho que yo llamo D es 4,33. Y ahora vengo con la profundidad y digo, ese es 4,33. Y ahora divido esos 4,33 entre 3 y paso la horizontal con este otro punto. Entonces ahí tengo esa división y 1, S y S. Va en ese sentido, ¿no? Ah, ya. Ahora sí está totalmente entendido. Gracias, Inge. Bien, entonces ahí evidentemente hay un error. Gracias por resaltarlo. Terrible. ¿Algún otro detalle? Adelante. Para saber si es falla superficial o falla general, a simple vista nomás tenemos que ver en el gráfico si la superficie está un poco superficial o muy profunda. Sí, en este caso hay una superficie dada y específica, pero uno podría estimar y decir, a ver, ¿qué sé de taludes? Esa es básicamente la idea, ¿no? Todavía ustedes no saben mucho, pero yo tendría que decir qué sé de taludes. Entonces, ¿qué puedo esperar? Y si puedo esperar que haya una superficie que pase por el pie en ese sentido, es la superficial. Y si debo esperar otra superficie en ese sentido, entonces es la general. Noten que este punto es importante para distinguir uno del otro. Ese es el fondo en este método. Entonces aquí hay una superficie y al pasar esa superficie escala, quizá alguno ha pasado, ¿no? Se entiende que si parto ahí y llego por algún lado ahí, entonces quizá estamos hablando de una superficie así, ¿no? A escala. De ahí viene que se diga que corresponde a el tercio medio. ¿Algún otro detalle? Bien. Ahora, no está en su texto,
pero uno dice, me gustaría entender algo más sobre el RU. Y el libro de quién es este, no me olvido, Wang o algo así. Dice, el asunto para una superficie dada no es el método de Bromhead en especial, sino, por ejemplo, aquí dice Morgenstern sugirió, Bishop y Morgenstern sugirieron algo, pero me quedo aquí. Y lo que hay que hacer es determinar el área total que entra en la superficie conocida de deslizamiento. Entonces, por eso dice, y aquí le ponemos un color, área ABEA. Entonces, eso es ABEA. Equivale a lo húmedo. Y dividido entre 2 veces el área A, B, C, D, E, A. En otras palabras, dice, calcule el área que permanece bajo el agua dentro de la superficie que se va a mover sobre el área total y multiplique por 2. Y ese es el RU. O en esta otra superficie, que es una superficie plana, es lo mismo. El área que queda llena de agua dividido entre el área total que se va a deslizar, y ese es el valor de RU. Y eso sale de esta idea de que el volumen de agua deslizada por el peso unitario dividido entre el volumen de toda el área por el peso unitario del suelo es el RU. Entonces, al hacer esto, volumen entre volumen por ancho unitario área y peso del agua sobre el suelo, un 2 aproximado, ¿no? Entonces, también puede utilizarse el RU de esa manera cuando se conoce la superficie. Y algunas veces se puede hallar de esta otra manera sobre un área total. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora si yo tengo otro ejercicio, noten dónde está el talud. Entonces primero resaltamos el talud y decimos, es claro, el talud está en esa posición. Ese es el talud. Y aquí abajo hay una superficie más firme. Y se entiende que para esta superficie, con ese nivel de agua, es cuestión de solo ver toda esta superficie y adicionalmente ver esta total, ¿no? La total y esta que representa el húmedo dentro de este círculo. Y de esa manera uno puede hacer ese cálculo. El área por el peso del agua, esto es en pies, y el área total sobre el peso del suelo, y sale un valor. Pero cuando tomo una sección, y ahí cambiamos y decimos vamos a tomar una sección, no una superficie dada, sino una área que empieza ahí y viene dado hasta ahí. Y noten que se dice yo estimo, antes de conocer cualquier superficie, que mi superficie de falla va a incluir esa porción de talud. Y el círculo que dibujé antes me ayuda con aquello, ¿no? Ese es el área total estimada. Y el ejercicio dice, este 10 y este 20 son solo estimados a lo que uno crea que vaya a ir el talud. Y si divide entre el área, va. Y si además saca el área que involucra que está saturado debajo del nivel de agua, es esa de ahí. No se nota cuál es esa sección debajo del nivel de agua.
Y lo único que hay que hacer es pensar en que el RU en ese caso sale estimado 0,312 con esas secciones que acabo de decir. Entonces, cuando uno toma una superficie exacta, es comparar áreas, entonces en este caso sale 0,25. Y cuando dice vamos a estar en cualquier lado, sale 0,31. Entonces, ayer alguien preguntaba y decía, cuando voy a ver flujo de agua, ¿hay variaciones? Sí, y por ejemplo, para hallar un valor de RU que vamos a utilizar después, en cómo se obtiene hay variaciones, ¿no? De modo que en este ejercicio, en el que acaban de hacer, pueden ustedes hallar el RU como acabamos de decir. Entonces, para que le agreguen a su ejercicio, ahora digan así a ojo, el RU involucra el área del suelo saturado, entonces involucra esa condición, esa sección. Y digo, esta es la sección A sub 1. Y además involucra el área total, y el área total es toda esa sección, ese es el A sub 2. Y en forma general, el R sub U, en forma general extra de los pesos unitarios que he entendido, puedo yo decir que es el A sub 1 o la sub 2, va. No se olvida. Cuando veía ahí, decía el área ABEA, sí, el área A sub 1, dividido entre el área A sub 2. Y dividido entre 2 porque la relación entre el gamma del agua dividido entre el gamma del suelo es esa de ahí. Esa es una manera de hacer este estimado. Entonces, así a ojo, podrían ustedes que han hecho el dibujo estimar cuánto sería el A sub 1 y cuánto sería el A sub 2. Así rápidamente, no tiene que ser exacto, no se preocupen, así a ojo. Según a mí más o menos 0,15, Inge. O sea, ya has hecho la división, 0,15. Lo que hice en realidad no fue contar cuadrito por cuadrito, sino que estimé como que el área total va a ser 1 y el A sub 1, pues la porción, que en mi caso es casi 0,30. Ok, está bien. 0,30 entre 2, el gamma del agua es 9,81 y el gamma del suelo total, bueno, uno dice, este es 18 y este es 22, igual un ponderado, o quizá más de este solo 18, por ahí viene la idea de dividir entre 2. Entonces igual, estimado 0,15, perfecto, y hace rato salió 0,19, pero tenía otros problemas. Pero esa es la idea de cómo hallar un RU asociado con una superficie exacta. El método de Bromhead no da la superficie exacta, da una superficie estimada, ¿se acuerdan? Y por último, además está este valor. Uno dice cuánto es aquí beta en este ejercicio, es 30 grados.
Y el nivel de agua está en esta posición y en esta posición. Cuando uno ve esto, uno dice, no, va. El nivel de agua está a 4 metros, ¿no? Ya había cambiado de ejercicio totalmente. Entonces uno dice, aquí a unos 4 metros, ¿no? Cuando uno piensa en ese y ese nivel, pero igual tiene esta porción. Ya vamos a ver cómo se considera eso en taludes, pero si me olvido un poquito de eso, podría yo decir quizá ahí hay 4 metros, no, quizá no. Y ahí tal vez pueda yo ver algo también y encontrar un valor, ¿no? Pero no siempre se puede todo. La idea es que haciendo comparación de áreas o utilizando este otro método o el de Bromhead, es que yo puedo hallar un RU estimado para el talud. Bien. Sigamos adelante. Ahora hablemos de taludes infinitos y taludes finitos. Tenemos aquí la idea de que estamos nosotros con deslizamientos y que el DR sobre el ELR me dan algo traslacional y algo rotacional. Y en este caso, agrando un poquito y digo, en ese caso, yo veo que hay un coluvión, o sea, suelo que ha llegado por gravedad ahí, y debajo hay una roca sana, por lo tanto, entre medio hay otra roca alterada. Estas circunstancias puede hacer que este coluvión se deslice y cuando, por ejemplo, por circulación de agua en ese sentido, se puede ver, y la resistencia que se da aquí, tau sub F, es superada por el valor tau sub D. En este caso, en que esta altura es pequeña con respecto a la altura total, puedo yo suponer un talud muy largo y le llamo infinito, ¿no? Entonces, si estoy hablando algo de traslación y se da este caso, puedo suponer que el talud es infinito, la altura total comparada con la altura de deslizamiento de sub R. Y puedo suponer que el talud es finito en este otro caso, en que la superficie y la altura del talud tienen otra magnitud, no es que son tan diferentes, o esta otra, en que la superficie y la altura del talud son diferentes. Entonces estos son taludes finitos, como es obvio el término, este de falla plana y este de falla curva, y este es un talud infinito porque esta altura comparada con la altura total del talud es más grande. Y vamos a empezar con los taludes infinitos. Ya sabríamos cómo calcular el tau sub F y especialmente vamos a ver cómo calcular con más detalle el tau sub F y el tau sub D y hacer la comparación. Entonces me sumerjo en eso y empiezo con un talud infinito sin agua. Y ya sé qué parte es, ¿verdad? De ese talud infinito y ahí voy a una porción. Vuelvo a decir, y disculpen, lo que pasa es que realmente uno se distrae con hartas cosas y acabo
de leer un comunicado que dice que los docentes tienen tolerancia desde este momento en adelante, flexibilizada la asistencia porque hay algún festejo. Por eso me distraje y dicho aquello, seguimos pasando clases tranquilos. Bien, entonces vuelvo a lo que iba, me reorganizo y me concentro. Entonces, el factor de seguridad sigue siendo tau sub f sobre tau sub d, y aquí tenemos nosotros nuestro talud infinito y tomamos una porción de ese talud infinito y tomamos un sector A, B, C, D de ese talud infinito con una distancia L y una altura H. ¿Qué inclinación tiene? La inclinación beta, y en ese talud infinito, el beta de la superficie es el mismo ángulo beta que hay de el plano de falla, ¿no? Entonces estoy tomando una porción ahí sin agua y le estoy dando los nombres y los ángulos y las características. Y lo que quiero hacer es calcular para esto el tau sub f sobre el tau sub d. Y me pregunto dónde tengo que hacer ese cálculo en primer lugar, ¿no? Y es muy fácil de ver, tengo que hacer esa comparación en esa superficie. Entonces marco esa superficie. Ahí voy a hacer yo mi comparación del valor tau sub f y el valor tau sub d. ¿Y qué fuerzas van a existir? Yo digo, va a haber un peso, aquí está el peso, y ese peso se puede descomponer en una normal y una fuerza tangencial a esa superficie. Y digo, interesante, esta fuerza tangencial es la que actúa en este sentido. ¿Y cuál resiste? Resiste alguna otra fuerza que va a ser dependiente de la fuerza N. Entonces veo ese detalle. Aquí está otra vez mi superficie y no me olvido, estoy haciendo el análisis aquí, en esa superficie, y en este momento quiero calcular cuánto es el valor tau sub f. Y nunca me olvido, este tau sub f podría estar en condiciones no drenadas, C sub U, o podría estar en condiciones drenadas, C' más sigma prima por la tangente de phi prima. En este caso, para este ejercicio, digo, no está en condiciones no drenadas. Ya sabría el valor. Está en condiciones drenadas. Entonces, yo conozco un C, un phi, y lo que quiero hallar es el esfuerzo efectivo aquí abajo. Excelente. Entonces, empiezo y digo, ese esfuerzo efectivo es C por sigma tangente de phi. C se supone que conozco, phi se supone que conozco, y ahora el sigma prima es el que debo hallar. Y empiezo con el peso y digo, el peso, por supuesto, tiene que ver con que este suelo tiene un peso unitario gamma, y en esta mi sección, gamma multiplicado por el volumen va a ser ese peso. ¿Cuál es el ancho? El ancho es 1, es un ancho unitario, entonces tengo yo que el peso de este suelo es gamma por el área ABCD. Y el área ABCD es muy fácil, es H multiplicado por L. H multiplicado por L. Entonces aquí escrito está el peso, es gamma por H por L, conocido el peso. Y N, que es la normal, considerando que esto es beta, va a ser el peso por el coseno de beta. Y el esfuerzo sigma
va a ser esa fuerza normal dividida entre el área. Y noten que no es que uno dice quizá más arriba, más abajo, no, es la fuerza normal entre el área, se supone un sigma constante. Esa es la fuerza, la normal entre el área es el esfuerzo que actúa. Y digo, por lo tanto, si la normal es W por el coseno de beta, divido entre el área, y el área es esta de acá. ¿No? Hace rato hablé de gamma por el área, A, B, C, D, porque era el volumen, pero ahora es esta sección por el ancho unitario. Entonces, esta sección, conociendo que esto es L y esto es beta, entonces L sobre coseno de beta por 1. Entiendo que es esta longitud. Entonces, este valor de sigma es esta ecuación copiada otra vez, igual el peso está ahí arriba, gamma LH coseno de beta, L sobre coseno de beta, por lo tanto el coseno de beta es coseno cuadrado de beta. Entonces, ese esfuerzo sigma es conocido aquí. Consecuencia, si conozco sigma y conozco la ecuación de resistencia, tau sub F es C' más gamma H coseno cuadrado de beta, ese es sigma multiplicado por la tangente de phi. Esa es la manera en que he determinado este valor tau sub F. Entonces yo iba tras tau sub F, elijo que sea condición drenada, determino phi. Phi, como no tiene agua, es eso, y ahí está el valor de tau sub F que pongo ahí. Ojo que yo me acuerdo que yo, por ejemplo, he pedido un corte directo. Y en el corte directo, tau en función de sigma prima, en el laboratorio me han dado una curva con 3 puntos, esos de ahí, y que eran parte de una superficie que vamos a decir así, y la línea de estado crítico ahí. Entonces, realmente el laboratorio toma esos 3 puntos y me dice, este es C, y el ángulo ahí es phi, y ahí está. Pero en un talud yo digo, excelente, está bien C y phi, pero ¿qué pasa si el esfuerzo normal actuando en esa superficie es otro? ¿Qué pasa si yo conozco eso? Porque son los datos del laboratorio y resulta que sigma prima es uno que está aquí, el que está actuando. Entonces la resistencia no tiene sentido que sea C y phi, tiene que ser C0 y phi crítico. O si es que realmente mi sigma es muy pequeño y coincide con ese punto. Entonces lo mismo, no tengo que tener cuidado. Entonces de ahí viene que cuando uno está analizando un talud, dice ese talud va a tener ya un esfuerzo normal a priori, por lo tanto saco una muestra y llevo al laboratorio y les digo que el esfuerzo sea menos de este y uno mayor al que yo estimo, ¿no? No es cualquier valor que debo pedir en los ensayos, ¿no? Eso es importante. Pero he podido hallar el tau sub F real en mi suelo, en esa superficie. Pueden hacer sus preguntas. Bien. Toca la otra parte. Entonces ahora decimos, ¿cómo voy a calcular el tau sub D? En otras palabras, ¿cuál va a ser el esfuerzo en ese sentido
tau sub d para hacer la comparación. Y digo, eso está fácil, ¿no? Va a ser el t entre el área. Entonces, el peso sigue siendo el mismo, el valor de t es w por el seno, y t dividido entre el área es tau sub d. Entonces, es esa ecuación. Como el peso sé que es gamma LH, etcétera, etcétera, yo agarro y pongo gamma LH seno de beta coseno de beta sobre L. Por lo tanto, este tau sub D, este L con este L se va, es gamma por H por el seno de beta por el coseno de beta. Ese valor es conocido. Esa es la otra fase, que no es nada más que la componente tangencial. Entonces uno dice, ya sé por qué he empezado con estos taludes, porque lo que quiero hallar es más fácil, ¿no? Áreas, conceptos obvios sobre sigma y todo. Y a continuación solo es cuestión de dividir, ¿no? El tau sub f que he hallado sobre el tau sub d, y el factor de seguridad es el que he hallado al principio, entre tau sub f entre tau sub d, y listo. Y luego este entre este más este entre este, y es cuestión de hacer unas operaciones, y el factor de seguridad termina siendo C sobre gamma H coseno cuadrado de beta, tangente de beta, más tangente de phi sobre tangente de beta. Si C está dado, 10, si phi está dado, 30, gamma 20, H 1 metro, beta 30 grados, lo que sea, puedo yo hallar el factor de seguridad. Y aquí digo, y si C es 0, entonces el factor de seguridad es tangente de phi sobre tangente de beta. Si C es 0. Entonces, C cuando C es 0, ¿verdad? En una arena suelta, en una arcilla normalmente consolidada, ambos en condición drenada, entonces el factor de seguridad 1 es tangente de phi sobre tangente de beta. Entonces, imagínense ustedes que hay una arena y esa arena se va deslizando hasta que llega un momento en que queda estable a un cierto ángulo beta. Entonces digo, para esa arena el ángulo beta de reposo es el ángulo de fricción interna porque C es 0. Esa es una comparación interesante. Si yo tengo un montón de arena, por ejemplo, que cae de un volquete, 1 metro de arena, pero el talud se considera infinito porque la superficie se desliza hasta que quede estable. Si esa arena está suelta, se supone C0, entonces el ángulo que formó esa arena es el ángulo de fricción interna de la arena, porque el factor de seguridad es 1, se ha estabilizado. Esa es la idea detrás de esto. ¿Han entendido cómo se trabaja? ¿Cómo se halla el tau sub f y el tau sub d? Bien, ahora lo mismo, pero con agua. Entonces decimos el mismo talud y una cierta altura h aquí, la misma pendiente beta. Tomamos la sección donde esto es L y decimos la dirección de flujo se da. Es posible aquello. Entonces otra vez quiero hallar el factor de seguridad tau sub f sobre tau sub d. ¿Cuál es lo adicional? Lo adicional es que ahora necesito yo hallar la presión de poros ahí, ¿no? Esa es la clave. Entonces he entendido que si yo voy a tomar ese punto y el agua va en este sentido, hay una línea equipotencial perpendicular a la superficie. Por lo tanto, si quiero hallar en el punto medio, paso mi equipotencial y toca allí en este punto. Y digo, esta altura de agua en ese punto, porque este es el equipotencial, es la misma altura que en este punto. Entonces, esa altura, está clara, viene definido por esa línea. A consecuencia, en ese punto, la altura piezométrica va de allí a ahí. Esa es la altura piezométrica. Como ahí está el ángulo beta, conozco cuánto es h, etc. Entonces puedo decir que la altura piezométrica es h por el coseno cuadrado de beta.
Listo. Con eso ya yo sabría cuánto es U, y U es gamma del agua por la altura piezométrica. En este caso, gamma del agua por H por el coseno cuadrado de beta. Y a eso voy entonces, a calcular en ese lugar el esfuerzo sigma que me va a servir en tau sub F. Y digo, es la normal entre el área. Y la normal es W por el coseno de beta. Como ahora el suelo está saturado, eso es gamma saturado por LH coseno cuadrado de beta. O sea, de hace rato, ¿no? Es lo mismo en otras palabras. Y el área sigue siendo L coseno cuadrado, L. Entonces, el sigma es el mismo de antes. Pero el peso ha cambiado, ha aumentado un poquito. Porque es el gamma saturado, porque hay agua por H por el coseno cuadrado de beta. Pero en este valor, en este punto, donde estoy yo hallando los esfuerzos, vuelvo a resaltar, eso va a involucrar esa superficie. En esa superficie ahora actúa un esfuerzo efectivo dado, ya no un esfuerzo total, ¿no? Y ese esfuerzo efectivo, pues, se lo dibuja perpendicular a esa superficie. Y recuerdo, el valor de tau es C' más el sigma prima tangente de phi. Y ese sigma va perpendicular a la superficie. Hemos aclarado mucho eso ayer y hoy día al repetir. Entonces, este valor de sigma prima en este caso es cuestión de hallar el sigma que acabo ya de hallar, como he visto, menos la presión de poros. Y ahí está sigma menos U, este sigma menos U, que es el gamma del agua H coseno cuadrado de beta. Ahí, entonces, cuando yo vaya a hacer el tau sub F, es el C más el sigma prima, o sea, esta ecuación entra ahí por la tangente de phi, dividido entre el tau sub D. Y el tau sub D tiene que ver exactamente con lo de antes, pero con el gamma saturado. Y de ahí el nuevo factor de seguridad es ese. Si C es 0, otra vez el factor de seguridad es tangente de phi sobre tangente de beta, pero ahora por gamma prima sobre gamma saturado, al hacer estas operaciones. Gamma prima sobre gamma saturado. ¿Cuál es la diferencia con el caso anterior? Resaltemos. El factor de seguridad es tangente de phi sobre tangente de beta. Para C0 estoy comparando. Tangente de phi sobre tangente para C0. Pero ahora, cuando hay agua, aparece un coeficiente gamma prima sobre gamma saturado cambiando la ecuación anterior. Entonces, cuando hay agua, se sustituye, se aumenta, cambia el factor de seguridad en este factor. ¿Y cuánto normalmente es gamma prima entre gamma saturado? 10 sobre 20. Entonces, un medio. Entonces, el factor de seguridad, si antes era 2, ahora solo porque hay agua fluyendo es un medio. O sea, si antes era 2, ahora es 1. Y de ahí viene que el hecho del agua realmente dé lugar a muchas cosas. El ingeniero civil, y van a escuchar muchísimas veces, y han de haber escuchado algunos de sus docentes, dice, el agua es el peor enemigo del ingeniero civil. Y uno ve y dice, ya entiendo por qué. Porque me baja la resistencia. Porque la resistencia está en función del esfuerzo efectivo. Entonces, si hay agua, el esfuerzo efectivo disminuye y el tau que aguanta disminuye. Ahí está. El tau disminuye del suelo porque hay agua, porque depende del esfuerzo efectivo. Ahora, si fuese esto una condición a corto plazo, tau igual a CU no depende del esfuerzo efectivo.
Sigue siendo tau igual a Cu, pero como depende en condición drenada del esfuerzo efectivo, entonces realmente que haya agua cambia mi factor de seguridad. De hecho, por eso hay una lluvia y se caen los taludes, ¿no? O hay un canal y de repente se tranca y empieza a rebalsar y se mete a mi talud y se cae. Bueno, el agua es el peor enemigo del ingeniero civil. ¿Por qué? Porque la resistencia del suelo disminuye, porque cambia el esfuerzo efectivo. ¿Les ha quedado clara la idea? ¿Alguna pregunta? Bien. En su texto ahí aparece el ejemplo 7.2 y dice, mire, seguimos con los taludes infinitos y en esos taludes infinitos tenemos esa superficie, esta otra, esa altura h, pero ahora hay agua que no llega totalmente arriba y no está seco. En esa situación, ¿puede por favor calcular el factor de seguridad en función de C, phi, gamma, beta y h, lo que dice el ejercicio A? Y el B dice, para estos datos, por favor, haya el factor de seguridad. Entonces, todo lo que hemos visto, háganse un buen dibujo y hallen el factor de seguridad pensando en lo que hemos dicho y luego reemplacen con un valor y vean cuánto sale. Y eso los ayuda a entender cómo se determinan factores de seguridad. En el primer caso, en este talud. Pueden hacer sus preguntas. Bueno, ahora cambiamos de talud y decimos, hay taludes finitos y ya hemos entendido que este de arriba es un talud finito a lo largo de una superficie plana con un deslizamiento traslacional. Y aquí abajo hay deslizamientos rotacionales y uno dice, este caso, este y este, evidentemente son taludes finitos de otro tipo de movimiento. Y empezamos concentrándonos en este de aquí. Vamos con calma y decimos, este talud evidentemente tiene la cara, la parte superior, el pie, la cresta y una superficie que ha sido definida de alguna manera. Y, por ejemplo, un suelo más duro, ¿no? Puede definir esa línea. Y a partir de eso, la clave es que hay un tau sub D y un tau sub F, y el factor de seguridad es comparar aquello. Esas superficies, aquí está muy simple, puede ser algo más compleja, como por ejemplo esta de acá, donde la superficie es esa, hay una grieta, se ha metido agua a la grieta, entonces hay más fuerzas que actúan. Ayer hemos visto cómo pueden actuar esas fuerzas en cuanto a presión, aparte del peso, y ahora vamos a hacer esa comparación de fuerzas, ¿no? Entonces hemos dicho, no nos olvidamos que si yo tengo, por ejemplo, este punto y este otro, y yo sé que el nivel de agua, se nota claro, es conocido, en lugar de hacer una red de flujo, puedo yo, en este caso que hay agua de ahí a ahí, tomar el punto medio y decir, aquí hay una altura Z y la presión de poros, que es gamma del agua por altura piezométrica, voy a asemejarla a gamma del agua por Z. Esa es la clave. Entonces, entiendo que si este es 0, ese es el máximo y ese es 0, tengo esa forma. Está bien. Gamma del agua por la altura piezométrica es eso. Por lo tanto, el área de esto
es la fuerza U del agua. Entonces eso va a ser un medio de esta longitud, que aquí está como A, por ancho unitario 1, por eso A, multiplicado por esto que es gamma del agua por Z. Entonces de ahí viene que esto sea un medio de A por gamma del agua por Z. Y ahí tengo la fuerza U. Y en otro caso en el que hay una grieta, el nivel sigue siendo este, pero ahora voy buscando y el máximo valor no está al medio, el máximo valor, aunque el dibujo no es exactamente ese aquí, ahora el máximo valor está aquí. Entre esos dos puntos ahí está Z. Por eso conozco la presión de poros ahí, es gamma del agua por Z. Y como ese es el máximo valor, aquí es 0 y va creciendo hasta este punto. Entonces conozco el valor de U ahí. Y esta fuerza va a ser un medio de esta longitud A por ese valor. Entonces U es un medio de A por gamma del agua por Z. Entiendo por qué. Y en este otro caso, el agua está ahí, entonces está en la grieta, actúa de esta otra forma, y U sigue siendo gamma del agua por Z, por lo tanto, un medio por Z, por gamma del agua por Z, por eso esa fuerza B que actúa ahí es un medio por Z cuadrado por gamma del agua. Y así me puedo inventar lo que sea necesario, aquí dice perfiles de roca, pero lo que sea necesario puede variar, eso es lo que queremos. En algunos exámenes he pedido algunas cosas que no tienen que resolver, no se preocupen, pero que los ayuda a ver esto. En algún examen, aquí está del segundo parcial del semestre 2, 2019, les he dicho el talud es este, 10 metros, 45 grados, y a 4 metros se ha formado una grieta, y adicionalmente esta superficie es posible de falla. Les vuelvo a decir, porque posiblemente hay un suelo más duro abajo, y eso ha determinado. Y además hay agua, y el nivel de agua está definido por esa curva, y este es el máximo que he podido ver aquí en esta cresta, es 270. Luego es 0, disminuye, y aquí también disminuye, y aquí de este punto de esta superficie es 2. Sabemos esa posición del nivel freático. Entonces, en base a eso, yo quiero hallar el factor de seguridad. Entonces, en esta superficie, tengo que, en esta superficie, de ahí, tengo que saber que el tau sub F, y de este otro lado el tau sub D. Y para eso necesito saber las fuerzas. ¿Por qué? Porque básicamente el tau sub D se refiere a alguna fuerza T entre el área, y el tau sub F puede referirse a Cu o puede referirse a C' más sigma prima por la tangente de phi prima, y ese sigma prima obviamente está asociado con sigma menos U, ¿no? Y el sigma entiendo que es la normal entre el área menos una fuerza U entre el área. U puede ser eso, ¿no? Una fuerza U entre el área como presión. Entonces se nota que tengo que hallar la normal y la fuerza U. Esa es la idea acá. Por eso, en este ejercicio de este examen, dice, para este caso, halle el peso, descomponga en uno y otro, y vea que además el agua, como tenía un máximo aquí y un otro valor ahí, representa esta distribución. Entonces aquí un 1, porque aquí hay un triángulo y yo sé dónde actúa eso y puedo hallar el área de eso fácilmente. Y aquí un trapecio,
y puedo hallar el área de ese trapecio también fácilmente, y hallo el U2, y de este otro lado un V, que sé dónde actúa de la misma manera. Aquí la presión U2 y aquí la presión U1, pensando como acabo de decir. Entonces, conocido eso, todo es cuestión de hallar las longitudes, las geometrías, y ahí uno empieza diciendo el WN un valor, el WT otro valor, el U1, el U2, la longitud. Por lo tanto, el U1, el U2 y el V son conocidos. Todas esas fuerzas son conocidas. Y el factor de seguridad es tau sub F sobre tau sub D. Puedo en este caso multiplicar por el área este factor de seguridad, por L por 1. Esto es L, arriba y abajo. Entonces, si multiplico por el área, entonces, y esto es C por A más tangente de phi por sigma prima, pero por el área, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? N menos U por el área, entonces N menos U, y eso realmente es una sumatoria de N en todo sentido, en este y en el otro, sumatoria de N. Sobre esto que va a ser entre el área, sumatoria de T, antes dije, va a ser una fuerza T, pero como hay varias, digo, entonces el tau sub D va a ser todas las fuerzas en ese sentido. Y esta es una ecuación que sale del mismo concepto, pero se puede expresar así. Entonces todo es cuestión de hallar el C, el phi, el área, la sumatoria de todas las normales y sumatoria de T. Y el área aquí, en esa superficie. Bien, no tienen que hacer este ejercicio, solo la idea de que ya sabemos calcular eso. Y el otro caso de otro examen, aquí está el semestre 2 2016, dice, tengo otra vez un talud, pero más fuerzas. Además del agua, una fuerza P de 100 kilonewtons ahí y un anclaje. Entonces se pone una barra, se inyecta al fondo, así vamos a pensar en nuestros anclajes, solo los vamos a aprender a diseñar en el siguiente curso, y jalamos nosotros. Y jalamos con una fuerza T. ¿Qué quiere decir eso? Que sobre esta superficie realmente hay actuando en esa dirección sobre la superficie esa fuerza T. Entonces, adicionalmente en este ejercicio se da esa fuerza P y esa fuerza T. Entonces, se nota que el factor de seguridad va a ser igual al tau sub F, C' por A, más la sumatoria de todas las normales en toda dirección, por la tangente de phi sobre la sumatoria de T. Consecuencia, hay que hacer eso, hallar cuál es el peso total para esas dimensiones, ¿no? Como dice aquí, primero la geometría y luego las fuerzas, y hay que saber cuál es el peso en sus dos componentes. El peso está aquí, en una componente normal y una tangencial. Lo mismo P, que P también va en ese sentido, porque estaba aquí afuera, pero aplicado en esa superficie va a funcionar así, en su componente normal y tangencial. Y luego lo mismo con T, que entiendo que actúa de esa forma, con ese ángulo alfa I. Ahí tengo T sub N, T sub T. Además, lo que corresponda al agua, U y V, que ya es el ejercicio anterior al que he visto. Y de esa manera puedo hallar lo que decía, sumatoria de T, sumatoria de N, y de ahí el factor de seguridad. Y aquí en este ejercicio decía, yo quiero a corto plazo y a largo plazo. Corto plazo, tau sub F Cu. Largo plazo, tau sub F C' más sigma prima tangente de phi. Entonces, de ahí que yo puedo saber. Entonces digo, a corto plazo, si fuese arcilla no drenada,
3:16. Va pasando el tiempo y 2:45. Esa es la idea. Ustedes deben hacer el ejemplo 7.3. El ejemplo 7.3 trae un talud con esa pendiente 1:1, una altura de 5 metros, una grieta de 3 metros, el nivel de agua 2, y aquí de 3 a la cresta, y ese nivel que parecería que tiene un máximo por acá, pero el máximo es ese. Entonces hay que tener cuidado, debería estar dibujado un poquito más abajo con esos parámetros y ese valor de T. Entonces es aplicar todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Para cuándo es ejercicio? Para la siguiente clase. ¿Cuándo es la siguiente clase? El siguiente jueves, porque el lunes 6 de junio, entiendo definitivamente que no hay clases. Muy bien. Entonces, a ver, uy, ¿cuántos se han ido? Granado se ha ido. Montaño hasta 1 minuto. Kisber Reinaga. Rodríguez Torricos, Siles Olivera. Ok. Bien. ¿Alguna pregunta para los que han quedado? Bien. Vámonos. Tengan una buena semana. Hasta luego, Inge.